Bienvenidos a este encuentro con la palabra. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la reflexión de la parábola del fariseo y el publicano, un hermoso pasaje que nos presenta el evangelista Lucas, donde Jesús muestra su rostro misericordioso, un rostro de amigo, de hermano, que invita a este publicano a acercarse a él, a mostrar que es aceptado por la sociedad, que es aceptado por el Padre. Por eso, queridos amigos, los invitamos a reflexionar, a contemplar y a vivir profundamente este mensaje de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu, por intercesión de la Reina de Pentecostés, sana mi mente de la irreflexión, de la ignorancia, los olvidos, los prejuicios, los errores, y engendra en todo mi ser la sabiduría, Jesucristo verdad. Sana mi corazón de la indiferencia, la desconfianza, las malas inclinaciones, las pasiones, los sentimentalismos, y engendra en mí los gustos, los sentimientos, las inclinaciones de Jesús vida. Sana mi voluntad de la pereza, la ligereza, la inconstancia, la desidia, la obstinación, los malos hábitos, y engendra en mí a Jesucristo camino, el amor nuevo a lo que Jesucristo ama, y al mismo Jesucristo. Eleva sobrenaturalmente la inteligencia con el don de entendimiento, mi saber con el don de sabiduría, el conocimiento con el don de ciencia, la prudencia con el don de consejo, la justicia con el don de la piedad, la fortaleza con el don de la fortaleza espiritual, la templanza con el temor de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dijo la siguiente parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapas, injustos y adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste regresó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy especial para todos ustedes que se vinculan a esta lectura especial de una de las parábolas más bonitas que nos presenta el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas es muy importante la subida de Jesús a Jerusalén. Ya al final, casi llegando a Jerusalén, en el último capítulo antes de que aquello suceda, en el capítulo 18, nos encontramos con esta parábola en la cual Jesús nos deja una bonita enseñanza. El evangelista le da un contexto muy especial a la parábola y dice por qué la pronuncia Jesús. En efecto, allí leemos: dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Es muy importante esta situación que el evangelista nos plantea.
a algunos que se tenían por justos. ¿Quiénes son realmente los justos en el Evangelio de Lucas? Hay diversas personas que son consideradas así. En primer lugar, en la primera página, en el primer capítulo de este Evangelio, cuando se nos describe a Zacarías y a Isabel, allí dice, capítulo 1, versículo 6, los dos eran justos y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esa es una persona justa, una persona que diríamos con nuestras palabras es intachable, camina sin tacha y cumple todos los mandamientos del Señor. Un poco esa era la visión que se tenía en el judaísmo. La justicia consistía en cumplir todo delante de Dios. Y quien cumplía todas las cosas delante de Dios se podía considerar justos. Muy pocas personas son llamadas así en el Evangelio. Un poco la dificultad de esta parábola es que Jesús la pronuncia no porque ve unas personas justas, sino porque ve unas personas de esas que se consideran justas, no como Isabel, no como Zacarías, presentados como justos al inicio del Evangelio, y por eso a ellos se les da la buena noticia en la persona de Zacarías del nacimiento de Juan. Pues bien, y es que cuando el mismo Evangelio, al comienzo del mismo, narra un poco cuál será la función de Juan en el mundo, acuérdense, allí dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, allí nos da otra enseñanza de lo que es una persona justa, una persona que tiene una gran virtud, la prudencia. Y a esa justicia iría a llamar Juan Bautista. Allí en los relatos de la infancia encontramos otra persona que viene catalogada así, y ustedes la conocen bien, se trata de Simeón. Allí en el capítulo 2, versículo 23, el Evangelio dice, Simeón, este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba con él el Espíritu Santo. Vea cómo en Simeón no solamente lo describe como justo, sino que añade cuáles son las características de este justo. Piadoso, espera la consolación de Israel y tiene con él al Espíritu Santo. Pues bien, hay un contraste en el Evangelio de Lucas entre estas personas justas. No se puede discutir la justicia de Simeón, la justicia de Zacarías, la justicia de Isabel. Y un poco los fariseos y muchas personas que eran los contradictores e incluso opositores a Jesús, pues para ellos estas personas tenían un lugar privilegiado, y se suponía que si Jesús era un gran profeta, pues tenía que estar con estas personas de un lugar privilegiado. Y por el contrario, Jesús solía reunirse no únicamente con las personas justas, piadosas, sin tacha delante de Dios, sino con todo tipo de personas. Por eso, por ejemplo, por allá en el capítulo 5, versículo 30 y siguientes, los fariseos y los letrados, los escribas, murmuraban diciendo a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben con los publicanos y los pecadores? Jesús allí sale un poco en defensa de sus discípulos y les dice, no necesitan médicos los sanos, y añade, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Queda claro entonces, para entender esta parábola, que hay un contraste entre justos y pecadores, y que Jesús viene a este mundo precisamente a salvar a los pecadores. ¿Para qué? Para que se vuelvan justos. También encontramos que esta perspectiva de Jesús no es nueva, no se le ocurre a Jesús ahora ya que está por ver a Jerusalén,
sino que en otros contextos, en otras parábolas, la ha manifestado, como en la parábola de la oveja perdida, donde al final Jesús dice: les digo que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Entonces, un poco ese es el llamado de Jesús y ese es el contraste, ese es el contexto de la parábola, el contexto de decirle a aquellas personas que piensan que son justas, pero que no lo son, que realmente hay una propuesta para todos. Pues bien, a estas personas Jesús les manifiesta la parábola. ¿Y en qué consiste esta parábola? Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Y aquí nos describe la característica principal de cada una de estas personas. Uno era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los que todo el mundo consideraba justos, porque eran los que se vanagloriaban de cumplir a cabalidad la ley. Entonces, no eran justos porque alguien se diera cuenta que eran justos ellos, sino que a sí mismos se consideraban justos porque decían: es que yo tengo el poder de interceder, más bien de intervenir en las decisiones de Dios, y Dios está contento conmigo por lo que yo hago. Entonces son mis obras, son el cumplimiento de mis leyes las que me hacen justo delante de Dios. Eso eran los fariseos. Y el otro personaje dice: un publicano, es decir, los encargados del público, de los impuestos. Eran normalmente personas del pueblo de Israel, pero que estaban al servicio de la potencia extranjera, en aquel caso los romanos, y por eso eran mal vistos. ¿Por qué eran mal vistos? Porque estaban en contacto con el dinero. La mayor parte de ellos eran corruptos, como ocurre con muchas personas que tienen que estar en contacto con el dinero. Entonces tenían mala fama, y una fama mala bien ganada, porque realmente su comportamiento no era ejemplar. Sin embargo, aquí viene en la parábola la descripción de la oración de este fariseo allí en el templo. ¿Sí? Oraba, dice, de pie, como una manera de decir: yo soy digno de estar de pie delante de Dios. Y decía, mire la oración que el fariseo decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Está orando y está ofendiendo en su pensamiento, porque dice que oraba en su interior. Gracias, Dios, que no soy como los demás, yo soy mejor. ¿Sí? Y describe casi que los pecados del publicano. No soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros. Y para que no quede duda de que está aludiendo en su pensamiento al publicano, dice: ni tampoco como este publicano, ese allá, que mejor que se quedó en la puerta del templo, porque no es digno de estar aquí en la parte delantera, donde yo, que soy justo, que soy fariseo, sí soy digno de estar. Pues bien, esa es la oración del publicano. Esa es la oración no solamente de aquel hombre cumplidor de la ley en el judaísmo, sino que lamentablemente es la oración de muchos creyentes de la actualidad. Tantas veces también nosotros nos creemos mejor que los demás y le damos gracias a Dios por eso, y entonces nuestra oración es como la del fariseo, alguien que con prepotencia se cree mejor que los demás. Pues bien, en contraste con este fariseo lleno de sí, lleno de orgullo, lleno de prepotencia, está la oración de aquel hombre publicano, que de todas maneras ocurre después de que el fariseo también enuncia algunos actos de piedad propios de él. Dice: además, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Entonces, como que dice, además de no ser como los demás, mire las cosas buenas que yo hago. No es Dios que me concede su gracia, no es Dios que me llama así, soy yo
que tengo la capacidad con mi ayuno y mi diezmo de reclamarle a Dios lo que me pertenece. Decía, en contraste con el publicano, él se mantiene a distancia. Este hombre encargado de las finanzas, de cobrar los impuestos, dice, no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo. No es que él fuera buena gente, no es que él fuese honesto. En ese momento reconoce su pecado. Reconoce su pecado y delante de Dios, lo único que tiene para ofrecerle no es el ayuno, no es el diezmo, no son sus buenas obras, es el reconocerse como es. Y por eso dice que se golpeaba el pecho y decía, Dios, una sola cosita, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Fíjense, delante de Dios, el fariseo se presentaba como el justo, y delante de Dios, el publicano se presenta como el pecador. Esa es la dificultad, esa es la diferencia. Sin embargo, este contraste nos permite volver por allá al capítulo 7, al inicio del Evangelio, donde dice, incluso los publicanos reconocieron la justicia de Dios, ¿sí? Ante la predicación de Juan Bautista. Dice, cuando Juan Bautista predicaba, ¿quiénes le hicieron caso a Juan Bautista? Pues le hicieron caso los publicanos. No solamente, también muchas personas, dice, incluso ellos acogieron la propuesta de justificación y se hacían bautizar por Juan, muchos de ellos. Por eso es que ahora en la parábola Jesús dice, mire, les digo que el publicano, bajó a su casa justificado. ¿Qué es eso de justificar? La justificación sería un poco el proceso por el cual alguien que es pecador se convierte en justo, pero no por sus propios méritos, no por su esfuerzo, no por sus buenas obras, sino por el amor y la misericordia de Dios, que es un poco el tema central de este Evangelio de Lucas. Un fariseo, aparentemente justo, dice, cuando regresa a su casa no es justo. ¿Qué se lleva para su casa? Su prepotencia. Llega a su casa lleno de sí, pero no lleno de Dios, lleno de ese pecado de rechazar la misericordia de Dios porque está convencido que Él no la necesita, está por encima de las demás personas. Por el contrario, el publicano, dice Jesús, bajó a su casa justificado. Recibe de parte de Dios la posibilidad de dejar su pecado, de dejar atrás su pasado de corrupción, de deshonestidad, de robo y convertirse en una persona justa. Es decir, ya no más alguien que atenta contra los bienes y las personas, sino alguien justo delante de Dios, como eran Simeón, como lo son Zacarías, como lo son Isabel. Es más, otra persona justa que aparece en el Evangelio es José de Arimatea, descrito allí, después en la parte final del Evangelio, como un hombre justo. Pues bien, este es un poco el sentido de la parábola, que Jesús concluye diciendo, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que Dios nos dé la gracia de tener un corazón dispuesto a dejarnos amar, a dejarnos llenar de la misericordia de Dios, a humillarnos delante de Dios y de nuestros hermanos. Que eso sea lo que pongamos delante de Dios cada día. La necesidad tan grande que tenemos de su amor y de su misericordia. Y si nos reconocemos como somos, con nuestras debilidades, con nuestra necesidad de mejorar, cada día en nuestro hogar y en nuestra comunidad, regresaremos como aquel publicano que oró con sinceridad y que regresó a su casa justificado. Que Dios los bendiga.
A este punto reflexionamos la palabra de Dios que hemos escuchado, para que nos ayude a discernir acerca de cuál es mi actitud ante la oración. Por ello, nos preguntamos, ¿soy sincero y transparente en mi plegaria a Dios? ¿Qué nos enseña la oración del publicano que dijo, «Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador»? Es el momento de orar con una plegaria sencilla y sincera, pidiendo al Padre Celestial que la virtud de la humildad brote de nuestros corazones. Tomamos como fuente de inspiración las siguientes frases. Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. La oración humilde atraviesa a las nubes. El Papa Francisco nos dice que la oración es la voz de un yo que se tambalea, que anda a tientas en busca de un tú. El encuentro entre el yo y el tú no se puede hacer con calculadoras. Es un encuentro humano y muchas veces se va a tientas para encontrar el tú que mi yo estaba buscando. Nos recuerda San Agustín que la fe no es propia de los soberbios, sino de los humildes. Por lo tanto, el discípulo está llamado a orar constantemente invocando al Padre de los cielos y pidiendo el don de la humildad, ya que es más fácil volverse soberbio y engreído que vivir en la humildad y en la simplicidad que nos pide el Evangelio. No hay discípulo misionero sin oración humilde y perseverante. La oración humilde y perseverante forma el corazón de los discípulos aquí y en todas partes. En este momento expreso mi compromiso ante Jesús Maestro frente a esta parábola del fariseo y el publicano. Fueron dos hombres al templo un día a orar, un fariseo y un publicano. El primero erguido oraba en su interior, dando gracias por ser bueno y no ser un pecador. Mientras tanto el publicano, sin levantar la mirada, no dejaba de golpear su pecho al tiempo que rogaba: oh Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen pronto serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.